Buenas noches, mis hermanos, paz del Señor a todos ustedes, que Dios les bendiga en el amor del Señor. Estamos aquí hoy para compartir la palabra del Señor, siempre un privilegio meditar en las Sagradas Escrituras. Y en esta noche quiero compartir a ustedes una parábola del Señor Jesucristo. Él habló muchas veces en parábolas. Esas parábolas eran analogías, utilizaba un lenguaje simbólico para explicar una verdad espiritual, un principio espiritual, en el caso la parábola del sembrador, un principio del reino de Dios, enseñando sobre el reino de Dios utilizando un lenguaje del campo. El Señor Jesucristo, que era campesino, no era un hombre de la ciudad como el apóstolo Pablo, que predicó en Atenas, en Corinto. El Señor Jesucristo iba por las aldeas, los pueblecitos de Israel, por Galilea y Judea. Muy bien, el Señor Jesucristo trae la parábola del sembrador como una de las primeras, trayendo una verdad espiritual a sus discípulos. Él ya había utilizado otras analogías, pero claras, bien comprensible, como vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Él utiliza una analogía, sal y luz, para decir quién eran los discípulos en este mundo lleno de tinieblas, necesitado de conservación de la moral, de valores, principios espirituales y morales. Muy bien, el Señor Jesucristo con la parábola del sembrador, Él trae un principio espiritual sobre el reino de Dios y Él cuenta esta parábola en la orilla de la playa, sabiamente el Señor Jesucristo sube un barco debido a la multitud que estaba rodeando él, aparta el barco a una distancia, sienta en este barco como una costumbre de los maestros judíos, pero tal vez él se sentó en el barco por el movimiento que hacía este barco y mejor sentado para enseñar. La multitud está en la playa escuchándole y él comienza a hablar por parábolas. Las parábolas, quiero explicar bien claro a ustedes, era un juicio y una misericordia de Dios. Juicio porque el pueblo había escogido las tinieblas, no querían andar en la luz. De esa manera no hay por qué la luz revelarse a ellos. Una vez que ellos escogieron las tinieblas, era un juicio de Dios. Y misericordia porque si ellos comprendesen más sobre el reino de Dios, peor iría ser su condenación en el último día. De esta manera, el Señor Jesucristo trae las parábolas a sus discípulos, teniendo juicio y misericordia sobre aquellos que no eran discípulos. Muy bien, vamos al texto, Lucas capítulo 8, del 4 al 15. Vamos a leerlo. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto a 100 por uno. Muy bien, nosotros vemos aquí cómo es el propósito de la parábola, es una analogía, porque si nosotros tomamos como una verdad algo real, el Señor Jesucristo estaría contando una historia basada en hechos reales, nosotros iríamos interpretar de una manera mala las aves del cielo, porque en la explicación el Señor Jesucristo habla que las aves era el diablo que robó del corazón la semilla que fue sembrada en una persona. Entonces iríamos pensar mal de las aves del cielo diciendo son diablos, son demonios. No, no son, es una analogía. ¿Ok? Vamos a la explicación para entender mejor la parábola. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan.
Los que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, esos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Glorias a Dios. Esta parábola no tiene nada que ver con predestinación. Esta parábola está relacionada con un corazón receptivo o un corazón no receptivo. Vean bien que la palabra cayó en una persona junto al camino, una persona donde el enemigo viene y quita el camino, no deja que la semente, el camino es un lugar bien pisado, donde las personas pasaron muchas veces, entonces no hay como penetrar, no es una tierra arada, es una tierra aplastada, no hay como la semente penetrar profundo, las raíces alcanzar la humedad y así dar fruto. Entonces viene Satanás, el enemigo, y roba esa semente que está por el camino, como nosotros vemos en los parques, cuando se lanza semente a las aves, las palomas que están por ahí. En este momento las aves vienen y comen esta semilla, así porque está expuesta y es fácil robar, es fácil quitar esa semente. Entonces se trata de un corazón que no dejó penetrar la palabra. La segunda es sobre la piedra. La piedra estaba abajo de una cantidad de arena, un lugar pedregoso, y esas piedras no dejan que la raíz vaya profundo y alcance la humedad. Entonces, de esa manera, no tienen raíces y por esta circunstancia no crecen, no dan frutos. Y la que cayó entre espinos son aquellos que oyen y son ahogados. Ellos hasta escucharon la palabra, querían, pero había otra cosa peleando contra esta palabra que no dejó que ella diera fruto. Y tenemos la semente que cayó en buena tierra y esa dio fruto porque cayó en un corazón bueno y recto que con perseverancia dio fruto. La parábola está más relacionada con perseverancia. El evangelista Lucas, el doctor Lucas, un médico que caminó con el apóstolo Pablo, alcanzado por él en el evangelio, el Señor Jesucristo cuenta esa parábola y los tres evangelios traen ella, los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Sinópticos porque ellos narran de una misma perspectiva, una misma visión, son semejantes. Y Mateo y Marcos traen esta parábola diciendo que ellos dieron fruto a 100 por uno, a 30 por uno, a 60 por uno, pero Lucas habla que dio fruto con perseverancia. Nosotros entendemos que la que cayó por el camino es alguien que escuchó la palabra. Ellos escucharon la palabra, pero no penetró. No dejó que esa palabra penetrara al profundo de su corazón. No dejó que esa palabra permaneciera en su corazón. Ella quedó expuesta a algo que no tiene tanta importancia. Puede dejar por ahí expuesto. Es una otra parábola que el Señor Jesucristo cuenta, que el reino de Dios es semejante a un hombre que halló un tesoro y escondió ese tesoro, vendió todo lo que tenía y compró aquella propiedad a donde él encontró tal tesoro. Él entiende que el reino de Dios es tan importante que todo aquello otro debe ser renunciado, todas las otras cosas, y él esconde aquello, retiene aquello para sí. La semente que cayó por el camino es aquella persona que recibió la palabra, pero no la retiene, no la esconde para sí, no la toma como lo más importante en su vida, y fácilmente el enemigo puede tomar porque no es lo más importante de su vida. Bien, la parábola cuenta de los sobre la piedra. Sobre la piedra son personas que no dejan también que esa palabra crezca, que essa palavra ganhe vida. Como ganhar vida? Seguir alimentando-se, seguir cuidando. Quando nós sembramos algo, temos que ir allá, echar água, cuidar, estar protegendo do sol fuerte, estar protegendo da lluvia fuerte também. E devemos cuidar esta
esta semente, cuidar dessa semente, alimentando-nos da palavra, permanecendo em la palavra, para que essa semente não seja de uma superfície rasa, plana, sino que profunda. Profundizar-se na palavra, isso é permanecer. Profundizar-se em la palavra, dedicar-se a ella, não tomar como algo de um momento e outra vez já não mais, e depois se quero vou, e não, dessa maneira não cria raízes, não é forte e não permanece. La parábola cuenta de la que caiu entre espinos. É aquele que recebeu a palavra, sim, recebeu, pero não quitou outras coisas de dentro de seu coração, não sacou outras coisas de dentro de sua vida, e de esta maneira, essas outras coisas, o materialismo, os afanes dessa vida, as coisas dessa vida, viene e começa a ahogar, começa a ser frente. A pessoa diz: quero buscar a Deus, mas ao mesmo tempo está preocupado com que vestir-se, com que comer, onde dormirei, e todas essas coisas vá ahogando, vá tomando o tempo. Não pude chegar para o culto, hoje não puedo ir porque tenho um trabalho, hoje não puedo ir porque tenho que fazer isso, hoje não puedo ir porque encontrarei com uns amigos, hoje não puedo ir por tal situação, e a palavra do Senhor vai quedando em segundo plano, sendo ahogada por os afanes desta vida. Tem aquele que caiu em boa terra. ¿Por quê? Porque todas essas coisas vêm para a mesma pessoa. O inimigo vem tentar roubar a palavra. O inimigo não quer permitir que crie raízes a palavra. O inimigo quer que os afanes ahoguem também a palavra de aquele que caiu em boa terra. Todos são o alvo do inimigo. Ele está mirando e tentando destruir. Não, o inimigo não vai pelear contra um e contra o outro, não. Ele quer destruir a todos. E Deus está interessado em todos. Deus não quer que nenhuma alma se perda. Não tem prazer em la morte del justo. E Deus não tem prazer em que nenhuma alma se perda. Pues bien, a palavra está hablando, a parábola está hablando de perseverancia. De perseverar, de permanecer em los caminhos del Senhor. Permanecer em los caminhos del Senhor é um assunto de Lucas. Quando ele escreve Hechos de los Apóstolos, ele habla que os discípulos permaneceram em la oração. Eles hablan que os discípulos perseveravam unânimes em la oração, perseveravam em la doutrina de los apóstolos, perseveravam en el templo. Ou seja, Lucas habla de perseverança. Quando Jesucristo está falando no Evangelho de São Lucas sobre as señales del fin de los tiempos, del final de los tiempos, o evangelista Lucas habla: com paciência obtendréis vuestra salvação. Paciência é a perseverança que Lucas está narrando aí no Evangelho. Lucas habla muito de perseverança, perseverar, permanecer em los caminhos de Deus em meio à adversidade. Bem, sou cristiano há 12 anos. Nesses 12 anos de cristianismo, servindo ao Senhor, he necessitado muita perseverança, he necessitado demasiado permanecer, estar aí, porque o mundo está indo, o mundo vai indo lá, e sigue o flujo como um rio, as águas que correm em um rio, assim é o mundo, o sistema, toda esta geração muito rápido está indo. E que significa perseverança? Perseverança significa estar firme, mas o mais correto é quedar para trás. Quedar para trás. O mundo vai passando e nós vamos quedando para trás. Deja eles que vayan, não siga o flujo, não siga a corrente, permaneça firme. Por quê? Porque o materialismo. Você compra um celular hoje, de a cada 2 meses sai um melhor e você está desesperado, porque o mundo está desesperado. Tenho que obter esse celular, é melhor que o que tenho. Mas o que tem não tem 2 meses que você lo ha comprado e é novo, é nova geração, é nova tecnologia, mas você lo quer aquele outro. E o mundo vai indo desesperadamente, desenfrenadamente. Nós necessitamos estar firmes, quedar para trás, deixa que vaya, e nós permanecemos.
permaneceremos. Retroceder, estar firme aí, deja ellos que vayan. Muitos estão interessados na película que vai sair. Uau, tenho que verla, e flui esta pelea, porque tienes que encontrar isso. Outro comprou a sua frente e começa a maldecir porque alguém comprou as entradas do cine que você estava intentando, e queda uma situação constrangedora, porque peleamos por uma entrada de cine. E o mundo vai passando, vai indo, as correntes vai levando, e nós temos que estar aí, firme, não deixar que os afanes, a desesperação, as muitas correrias nos impida de permanecer com a família. Divórcio, hoje é por contrato, estarei contigo 2 anos, se flui, ok, se não, já o contrato venceu, não necessitamos estar fazendo toda a papelada de divorciar. E assim vai, os padres desistem de seus filhos, padres que sonham com seus filhos, planeiam e vivem todo um embaraço, e quando o filho chega a uma certa idade, de 17 anos, 13 anos, a idade que nós falamos está em sua loucura, muitos padres o abandonam, não perseveram com este filho, porque não é mais uno, entrou neste mundo, não quer saber de nada, e está em sua loucura, não me respeita, não me trata como seu padre, lo he invertido tanto en él, he hecho tanto por él, e as pessoas abandonam, hijos que abandonam a seus padres, não, porque ele não me entende, porque ella me tratou desta maneira, e começa a echar a culpa no padre, na madre, e abandona. É um grande desafio, é uma grande tristeza saber que nossa sociedade desiste muito fácil de las coisas. Como vocês estão percebendo, o antônimo de perseverancia é desistência, é muito fácil desistir. Por exemplo, eu estava investigando o assunto de perseverancia e quase desisti, uma loucura, porque é um assunto desafiador. Quando nós estamos investigando esse assunto, nos desafia tanto que falamos, uau, será que estou preparado para ele? Bem, nós não estamos preparados para nada nesta vida, temos que fazer frente. Podemos estudar e investigar. Eu me acuerdo um pastor amigo que foi para Filipinas, um missionário, e quando chegou em Filipinas, ele viu as grandes estruturas, grandes prédios que haviam por allá, e ele começou a sacar fotos e disse, vou levar a mis amigos em Brasília. Ele quedou por 10 anos em Filipinas. Quando ele chegou em Brasil para ensinar as fotos aos amigos, toda aquela tecnologia já havia chegado allá, e já havia naqueles edifícios, aqueles prédios construídos em Brasília. Então, dessa maneira, ele se preparou todo, mas quando chegou já havia sucedido. Nós nos preparamos e quando vemos, já está mais avançado que nós a situação. É muito fácil desistir. Nesta vida é mais fácil desistir que perseverar. Perseverar em uma carreira, perseverar em um trabalho, perseverar em uma família, perseverar em la fé. O mais difícil é ver pessoas que perseveram em la fé. Nós vemos uma imagem de família que publica fotos e sempre está sorrindo, todo está muito bem. Nós vemos pessoas que perseveram, permanecem em trabalho, encontramos pessoas que iniciam uma carreira de 5 ou 8 anos e aí perseveram, permanecem, querem seguir estudando, pero um cristiano permanecer nos dias de hoje é o mais difícil. Por isso esse mensagem deve alcançar seu coração cristiano, servo de Deus, porque os ataques vêm para todos. Muitos pensam que porque não permaneceram em la fé, não eram escolhidos, elegidos de Deus. E muitos pensam que porque em um determinado momento preferiu os afanes dessa vida, não é digno de ser um cristiano. Não. A parábola do hijo pródigo também ilustra esta história de um hijo que se foi. E quando ele caiu em si, ele volviu. E quando ele volviu, seu padre o amou. Deus sigue amando-te. Talvez em algum momento se deixou que a palavra escapara de suas manos, que a palavra se fuera de suas manos, de seu coração. Pero el amor del Señor sigue el mismo hacia ti. Costumbro decir que nuestro amor hacia Dios puede haber enfriado,
pero el amor de Dios sigue el mismo por nosotros. Dios sigue amándote con la misma intensidad que antes de la fundación del mundo Él te amó. El Señor declara, con amor eterno te he amado, por eso prolongué sobre ti mi misericordia. El Señor escogió amarte con un amor eterno, sabiendo quién usted iba a ser, alguien que iba a quedar por el camino, alguien que iba a fallar. Mientras hay vida, hay esperanza. El Señor aún está buscándote. Si usted no bajó la sepultura, hay oportunidad para te devolver a los caminos de Dios. Hay oportunidad de volver hacia el Señor y esta puede ser su oportunidad, esta puede ser su última oportunidad. Vuelva mientras hay vida, hay esperanza, el Señor sigue amándote y si este vídeo llegó hasta ti, si usted lo está mirando, puede ser la oportunidad que Dios está dándote de usted permanecer, hacer frente a los desafíos, hacer frente a las adversidades y seguir en los caminos del Señor. Nosotros estamos aquí, somos una iglesia abierta, en este momento quedando en casa, pero somos una iglesia abierta para recibirte. Ou hay muchas otras iglesias que predican la palabra del Señor con sinceridad, con compromiso, con temor de Dios, más que la sabiduría, más que los muchos movimientos que hacen. Es el temor de Dios. Busque una iglesia donde haya el temor de Dios. Busque una iglesia donde las personas reverencien al Espíritu Santo, donde las personas son quebrantadas por el amor de Cristo en la cruz, donde las personas paran y tiemblan cuando escuchan la voz de Dios. Busque una iglesia, vuelva para los caminos del Señor. Más importante que la sabiduría es el temor de Dios. Vuelva pronto a los caminos del Señor. Piensa en la eternidad, para que ustedes entiendan que es muy fácil caer, es muy fácil desistir. Proverbios declara que por 7 veces caerá el justo, y aún ciertamente se levantará. Ele cayó 7 veces, el justo, aquele que foi justificado por Jesucristo en la cruz. Ele cayó 7 veces, pero aún así ele se levantou, porque más fuerte es el amor de Dios. Más fuerte, fuerte como la muerte es el amor. Y el amor de Dios venció la muerte. Que usted vuelva a este amor, que usted comprenda que Dios te ama, que Dios te ama. Y ese amor hace con que sobreabunde la gracia de Dios a donde estuvo el pecado, a donde ha estado el pecado. Los desafíos son muchos. Permanecer firme es difícil, pero no es imposible. No es imposible. Permanezca firme usted cristiano. Cuidado para no caer. Vuelva a la oración. Vuelva a la palabra de Dios. Vuelva a adorar al Señor en la belleza de su santidad. Que esa palabra penetre su corazón, traiga vida y dé frutos con perseverancia. Los frutos vendrán. Ese es otro desafío porque las cosas no acontecen de la nada. Las cosas fluyen con perseverancia. Los frutos vendrán a través de su vida 30, a través de su vida 60, a través de su vida 100. Pero serán frutos con perseverancia. Que Dios te bendiga en el amor del Señor. Hasta pronto.